Listo. Cordial saludo, estimados estudiantes de álgebra lineal. Bienvenidos a este círculo de interacción y participación académica y social denominada CIPA. Hoy, miércoles 28 de febrero, hacemos el primero de estos encuentros que se les hace el llamado a ustedes para que podamos ir avanzando en la realización de la tarea 2. Entonces, este pequeño encuentro es con base a que despejemos o vayamos haciendo énfasis en la realización de la tarea, en las actividades o ejercicios de la correspondiente tarea. Entonces, hoy tenemos preparado para ustedes la realización del ejercicio 1 y 2. Ya la próxima semana haremos otro encuentro para el ejercicio 3 y 4 y así sucesivamente 5 y 6. Y esperamos seguir haciendo estos encuentros semanalmente para ir despejando dudas de lo concerniente al curso. ¿Listo? Entonces, por favor, me confirma qué tal me están escuchando para continuar. Gracias. Se escucha bien, tutor. Listo, Luz Ángela. Ok. Listo, Sebastián, que me acaba de escribir. Bueno, entonces continuamos. ¿Listo? Entonces, vuelvo y les recuerdo, esta grabación será también compartida en sus entornos para que la tengan a la mano y poder recordar lo que hoy se ha trabajado. Entonces, de nuevo, bienvenidos a este círculo de interacción y participación académica y social CIPA de álgebra lineal. Hoy, miércoles 28 de febrero del 2024. Mi nombre es Jimmy Sabi Picora. Está mi correo electrónico institucional, está mi Skype, está mi número de celular para cualquier inconveniente o cualquier duda o inquietud que tenga, me la pueden hacer llegar y espero contestarles en la menor brevedad posible. Entonces, la unidad 1 y la tarea 2 es el trabajo de los vectores, las matrices y los determinantes. ¿Qué queremos que ustedes, o cuál es el resultado que queremos que ustedes lleguen con esta tarea? Identificar los conceptos matemáticos fundamentales relacionados con vectores, matrices y determinantes, mediante la resolución de ejercicios prácticos y de aplicación. Además, ¿qué queremos? Que ustedes, en primer lugar, yo creo que ya lo han ido haciendo algunos, o si no, nunca es tarde, como dicen por ahí. En primer lugar, que ustedes deben realizar una consulta de las referencias disponibles en el entorno de aprendizaje, específicamente en los recursos educativos requeridos de la unidad 1, donde ahí pueden encontrar y poder seguir avanzando, despejar dudas también sobre vectores, matrices y determinantes. Recordemos algo. ¿Qué es un vector? En física y matemáticas, un vector es un segmento de una línea recta, dotado de un sentido, es decir, que haya una orientación, o sea, que está orientado dentro de un plano bidimensional o tridimensional. Bidimensional con respecto al eje X y Y, tridimensional X, Y y Z. O lo que es lo mismo, un vector es un elemento en un espacio vectorial. También tengan en cuenta lo siguiente, los vectores nos permiten representar magnitudes físicas dotadas no solo de intensidad, sino de dirección, como en el caso de la fuerza, la velocidad o de desplazamiento. Ese rasgo de contar con dirección es el que distingue a las magnitudes vectoriales de las escalares. ¿Qué se pide aquí en esta tarea 2? Y exactamente en el ejercicio 1, denominada resolución de problemas básicos de vectores en el plano. Dice acá, para cada uno de los siguientes pares de puntos,
trace un vector PQ en el plano cartesiano utilizando GeoGebra. Luego calcule y vuelve a trazar el mismo vector PQ como un vector en el plano que se encuentra en posición estándar. Entonces, esto ya lo vamos a hacer básicamente con un ejemplo para que ustedes tengan en cuenta cómo realizar esta tarea en GeoGebra. Estos son los vectores que ustedes ya tienen, el A, B, C, D, E, ya cada uno ya lo han ido escogiendo en su campus. Además, ¿qué me dice ahí? En la nota, un vector como OA, esta O me está diciendo que está en el origen. O sea que con su punto inicial en el origen se considera en posición estándar. Este ejercicio muestra que cualquier vector puede representarse como un vector en posición estándar. Además, un vector en posición estándar puede trasladarse para que su origen se encuentre en cualquier punto del plano. O sea, básicamente, ¿qué me está diciendo aquí este ejercicio? Que si yo trazo un vector con dos puntos cualquiera, lo puedo colocar en posición estándar. ¿Qué es posición estándar? Que va desde el origen al punto que se genere de este vector. Pues miremos el ejemplo. Entonces, ¿qué me dice en el ejercicio 1? Dice, para cada uno de los siguientes pares de puntos, trace el vector PQ en el plano cartesiano utilizando GeoGebra. Luego calcule y vuelva a trazar PQ como un vector en el plano que se encuentra en posición estándar. Tengo los dos puntos. Un punto P con coordenadas menos 3 y menos 2 y un punto Q con coordenadas menos 1, 3. Entonces, ¿qué se le recomienda primero? Que lo trabajemos algebraicamente. ¿Y qué es trabajar algebraicamente? ¿Qué vamos a hacer con esos dos puntos? Vamos a coger las coordenadas del punto Q, las resto con el punto P. Y ahí se me va a generar el vector que estoy hallando. ¿Qué hacemos acá? A este vector Q menos P lo voy a llamar U. Entonces, ¿qué es lo que hago? La primera componente del punto Q le resto con la primera componente del punto P. Mire ya, esta con esta. O sea que me daría menos 1 menos 3. Y después cojo la segunda componente del punto Q y lo resto con la segunda componente del punto P. O sea, este con este. Y aquí lo tengo, vean, 3 menos 2. Y al hacer estas operaciones, ¿qué me quedaría? Aquí me queda menos 1 más 3, me daría 2. Y aquí me daría 3 más 2, me daría 5. O sea que ya se me generó el vector PQ. Ya que yo voy a trazar el vector con posición estándar OU, que tiene coordenadas 2, 5. Si vamos a GeoGebra, se nos va a generar algo parecido a esto. Entonces yo trazo por acá punto P, punto Q y trazo el vector, vean. Ten en cuenta que aquí yo tengo aquí un pantallazo y se me genera lo que yo ya he hecho algebraicamente y este es el vector. Pero como me están pidiendo que lo realicemos en posición estándar, pues posición estándar básicamente quedaría como lo tengo acá. ¿Ve? Lo voy a señalar. Ya esto voy y lo realizo en GeoGebra para que ustedes se den cuenta. Vean. Hasta aquí he realizado el vector PQ.
Y de aquí hacia abajo se me genera el vector en posición estándar, que es este que tengo acá. Mire lo que les decía. Cuando ustedes escuchen que un vector en posición estándar es porque su punto inicial arranca desde el origen, o sea, desde las coordenadas 0, 0 o de las coordenadas 0, 0, 0. Listo. No sé si tengan alguna inquietud o alguna pregunta hasta el momento. Listo, por aquí William me dice que por parte de él está bien. Entonces, listo. Bueno, entonces, bueno, ¿hay alguna diferencia si uno, pregunta por aquí Valentina Aria, ¿hay alguna diferencia si uno resta PQ a QP? Claro, va a haber un cambio de signo. Por ejemplo, yo tengo estos dos puntos acá. ¿Listo? Si yo le voy a restar Q menos P, perdón, P menos Q, entonces ya me daría, por ejemplo, voy a cambiarle aquí el color al lápiz. Entonces me haría, vea, menos 3, menos 1, o sea, menos 3, menos 1. ¿Y esto qué me daría? Menos 3 más 1. Y esto sería igual a menos 2. Y menos 2 es diferente a 2. Ya me cambiaría. Entonces hay que tener en cuenta el orden para el vector. ¿Listo, Valentina? Sí, siempre va a restar a Q menos P. Porque es la dirección que le están dando en el ejercicio. Le está diciendo P es el punto inicial y Q es el punto final. Bueno, entonces vamos con el ejercicio 2. Ya vamos y trabajamos GeoGebra, ¿listo? Bueno. Para el ejercicio 2, básicamente con resolución de problemas básicos de vectores en el espacio. Entonces vamos a considerar ya aquí dos vectores, un vector B y un vector W, correspondiente al literal escogido. Acuerden que ustedes ya han escogido un literal, puede ser el A, B, el C. No vayan a trabajar todos los ejercicios.
o de pronto si desean practicarlo pueden realizar, ¿listo? Pero en cada que ustedes hayan escogido, ¿qué van a realizar? Van a realizar la suma de esos dos vectores, van a hallar la magnitud o norma del vector resultante de la suma, van a hallar el vector unitario del vector resultante de la suma y el ángulo formado por esos dos vectores. ¿Listo? Van a realizar esas cuatro cositas con los dos vectores que cada uno ha escogido. Entonces, suma de vectores. Entonces dice suma de vectores. La operación de suma de dos o más vectores da como resultado otro vector. Para realizar la suma, de vectores existen distintos métodos, ya sea de manera algebraica o mediante el uso de geometría analítica. Pero ¿qué queremos nosotros primero? Que ustedes lo desarrollen de manera algebraica, ojo, manera algebraica, lo colocarán en su trabajo y después irían a GeoGebra y comprueban los resultados que a ustedes les hayan dado. El método algebraico, ¿qué le dice? Vean, para sumar dos o más vectores, se suman sus respectivas componentes de cada vector. En el caso de dos vectores, la suma se realiza de la siguiente forma. Tengo un vector U y tengo un vector B que le llamamos acá. Entonces, ¿qué me dicen? La primera componente se suma con Profe, una la pregunta. primera componente. Sí, señorita Carol. Sí, señor. ¿Este es el segundo ejercicio? Este segundo ejercicio, sí, señora. Bueno, sí, señor. Gracias. Tutor, ¿no se escucha? Profe, tiene el micrófono Listo. apagado. Sí, listo. Gracias. Ya lo reactivé. Bueno, entonces lo que le estaba diciendo, como voy a sumar vectores en R3, entonces la primera componente con la primera, la segunda con la segunda y la tercera componente con la tercera. Eso es lo que se debe realizar para la suma de vectores. Como les decía, relativamente es fácil. Entonces tengo un vector con las coordenadas 2, menos 3 y 4 y otro vector con coordenadas menos 5, 1, 0. Entonces, al sumar esto,
se me va a producir otro vector. Entonces, mire lo que están pasando acá. 2 menos 5, menos 3 más 1 y 4 más 0, lo que les venía diciendo. Este con este con este y este con este. Hago la respectiva suma. 2 menos 5, pues me va a dar menos 3 más 1, menos 2 y 4 más 0. 0. He sabido realizar la respectiva suma de los vectores. Listo. ¿Qué me piden acá? Como segunda medida, que hallemos la magnitud o norma de vector resultante de la suma de los dos vectores. ¿Cómo lo hallamos? Entonces, mire lo que dice acá. Para un vector U en RT, tal que el vector U tiene coordenadas U1, U2, U3, se define la norma como ¿qué? Nosotros la vamos a encontrar muchas veces separada por estas dos líneas verticales, o de pronto algo, si por allá recordamos, por allá en el colegio cuando decíamos de valor absoluto. ¿Y qué cogemos? Le sacamos la raíz cuadrada a la suma de cada uno de las coordenadas o del componente del vector elevado al cuadrado. Vean, uso 1 elevado al cuadrado, uso 2 elevado al cuadrado y uso 3 elevado al cuadrado. Y todo esto se suma y esto me va a dar la norma o la magnitud de un vector. Entonces, seguimos con el ejemplo. Vean. Entonces, yo ya tengo un vector resultante, vean. Menos 3, menos 2 y 4. Entonces, saco la norma, que es raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado más menos 2 al cuadrado más 4 al cuadrado. ¿Y esto qué me va a dar? Raíz cuadrada de menos 9, menos 3 por menos 3 me da 9 positivo, menos 2 por menos 2 me da 4 positivo y 4 por 4, 16 positivo. Sumo todo esto y me daría raíz cuadrada de 29. O sea que esto sería la norma del vector resultante entre la suma de los dos vectores que me dieron. Ya aquí hemos hallado dos cosas. La suma de dos vectores y la norma o la magnitud entre el vector resultante. ¿Alguna pregunta hasta el momento? El micrófono, profe. Vamos a esperar un momentico, buenas Bueno, noches. Vamos a esperar un momentico que el profe tiene un problema con el micrófono. Gracias. listo. ¿Ahora sí me escucha? Sí, señor. Listo. Bueno, entonces le decía, después de haber hallado ya la suma y la norma o magnitud
del vector resultante de la suma de los dos vectores que me dan, vamos a hallar el vector unitario en la dirección de U. Entonces dice, se define el vector unitario en la dirección de U, ¿cómo? ¿Cómo lo voy a hallar? 1 dividido la norma o magnitud que me dio. O voy a coger el vector U y cada componente de vector lo divido con la norma de la siguiente forma, vean. Sigo con el mismo vector que ya me ha dado. Esto va a ser igual ¿a quién? Entonces tengo el vector y tengo la norma que ya hallé en la anterior diapositiva. A la norma que es raíz cuadrada de 29. Continúo ejecutando. Entonces, ¿qué me dice? El vector unitario, ¿quién va a ser? 1 dividido raíz cuadrada de 29 por el vector resultante U. Y esto, ¿a quién es igual? A menos 3 sobre raíz cuadrada de 29. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Cogiendo cada componente y dividirlo con la norma. Y esto me daría también, después de haber realizado la división, me dice que menos 3 dividido raíz cuadrada de 29 me daría menos 0,557, menos 2 dividido raíz cuadrada de 29 me daría menos 0,379 y 4 dividido raíz cuadrada de 29 me daría 0,742. De esta forma, hallamos el vector unitario. Vuelvo y pregunto, ¿alguna inquietud hasta el momento? Los estudiantes que poco a poco han ido llegando, les recuerdo ir confirmando asistencia en campo. Pues sigo. Ya, después de haber hallado el vector unitario, vamos a hallar el ángulo entre estos dos vectores. Aquí, para hallar el ángulo algebraicamente, ya hay que tener en cuenta una fórmula un poquito más extensa. Producto entre los dos vectores. Producto entre los dos vectores. ¿Eso a quién es igual? A la norma del vector U o la norma del vector W, y eso lo multiplico por el coseno del ángulo. Pero como aquí vamos a hallar ese ángulo, ya que aquí ya no hallaremos, no tendremos el coseno del ángulo, sino que hallaríamos el arcoseno. Entonces tengo el vector B y el vector W. Comencemos a realizar. Hacemos la respectiva multiplicación. Entonces, cuando yo voy a multiplicar, pues comienzo la primera con la primera. 2 por menos 5. Y voy sumando cada uno de ellos. Menos 3 por 1. Y aquí lo tengo. Y lo voy a sumar con la multiplicación de las terceras componentes. 4 por 0. Entonces tengo que 2 por menos 5 es igual a menos 10, menos 3 por 1, menos 3, y 4 por 0, 0. Y esto me va a dar igual a menos 3. Ya tengo la multiplicación de ellos. Continúo. Listo. O sea, ya tengo esto. Ahora sigo hallando la norma de cada uno de ellos. Entonces, como tengo el vector B, hallo la norma de B. Y recuerden que es raíz cuadrada de la suma de cada componente de ellos al cuadrado. Vean, entonces sería 2 al cuadrado, menos 3 al cuadrado y 4 al cuadrado.
Esto me daría raíz cuadrada de 4 más 9 más 16. Y esto es igual a raíz cuadrada de 29. Continúo con la norma de W. Menos 5 al cuadrado, 1 al cuadrado y 0 al cuadrado. O sea, la raíz cuadrada de ellos. Y esto me da igual a 25 más 1 más 0. Y esto me da raíz cuadrada de 26. Listo. Ahora tengo esto. Planteo la igualdad o la ecuación que me dan para hallar el ángulo formado. Entonces tenemos que menos 13 es igual a la raíz cuadrada de 29 por raíz cuadrada de 26 por coseno del ángulo. Queremos hallar ese ángulo. Despejamos a coseno, vean. Como la raíz está multiplicando, pasarían al otro lado a dividir, por decirlo de esa forma. Hago las operaciones. Puedo decir lo que hice. La multiplicación de estas dos raíces y ese resultado que hice a menos 13 lo dividí con el resultado de la multiplicación de las dos raíces y me dio menos 0,4747. Cogí aquí 4 decimales como para que los resultados me fueran a dar más exactos. Entonces, como quiero hallar el ángulo, entonces coseno del ángulo, ya no voy a decir que el ángulo es igual a coseno a la menos 1, o sea, el arcoseno de menos 0,4747. Ahí sí vamos a utilizar de pronto la calculadora científica o la calculadora que tengan a la mano. Y al hacer el coseno a la menos 1 de este resultado que me da acá, eso me va a dar el ángulo que está formado por esos dos vectores, el vector B y el vector W. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, Mariani. Sí, señor. Respecto a lo del primer punto donde va V y W, a mí me da como resultado 0. Entonces, ahí, ¿cómo haría para dividir, digamos, el 0 por la raíz de, digamos, de 29 y de 26? Porque a mí el primer resultado me da 0. El primer resultado le da 0 de la multiplicación de los dos vectores. Sí, señor. En lo que yo escogí me da 0. ¿Y qué ejercicio fue el que usted escogió? Miremoslo rapidito. Ya le digo, es el vector es 3,1,0 y el de W es 1 menos 3 y 4. 3,1 y 0 y 1 menos 3. 3 por 1, 3, 1 menos 3, 0. Porque cuando usted le va a dar la multiplicación aquí 0, ya miramos una cosa acá para que se den cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted le va a dar el arcoseno de 0, le va a dar un ángulo perpendicular, ¿listo? Para que no se preocupe por eso. Pues ¿Listo? como Porque eso le resultado, va... un ángulo de El, 90 grados. sagrado, sí, exacto, no hay ningún problema, ¿listo? Ah, ok, profe. Eso era lo que estaba pensando.
Sí, no se preocupe por eso. Se le va a dar. Bueno, entonces continuando, alguien. Por aquí me habían preguntado que si era válido colocar dos decimales. Sí, claro. Sino que deben darse cuenta que cuando ustedes vayan a hacer la comprobación en GeoGebra, de pronto se le va a aproximar. Entonces, para que no se vayan a asustar por eso. ¿Listo? Entonces, después de tener ya todo esto, nosotros vamos a GeoGebra y realizamos algo parecido como lo que yo tengo acá. Entonces, tengo aquí los dos vectores, y los tengo aquí abajo, vector B, vector W. Hago la suma, hallo el vector unitario, hallo la norma y hallo el ángulo. Entonces, vamos a realizar esto en GeoGebra. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? Porque voy a dejar de compartir acá, para poder ir a GeoGebra. Bueno, entonces ya estoy. Bueno, ya estoy aquí en GeoGebra. Entonces vamos a realizar lo siguiente. Entonces vamos con el primer ejercicio, que es tener el vector en una posición estándar. Entonces vamos a escribir nuestro primer punto. Entonces siempre que ustedes vayan a colocar un punto, siempre que sea en mayúscula, yo le puedo dar P igual, abro paréntesis y ahí automáticamente se despliegan o aparecen los dos paréntesis que se necesitan. Entonces le doy -3, que es el que yo venía trabajando, coma, -2. Mire que aquí ya se me produjo el punto, vean. ¿Listo? Voy a hacer el otro punto, punto Q, igual, abro paréntesis y escribo las coordenadas, -1,3, -1,3. Listo. Entonces vengo aquí por acá arribita. Yo puedo ir directamente, hacerle clic aquí donde dice y buscar vector. Voy al punto P, que es el punto inicial, hasta el punto Q, que es el punto final. Mire, vean, y se me visualiza lo que me había dado allá, el vector 2,5. Bueno, entonces ya, para colocarlo en estándar, le voy a dar vector punto. Pues vengo acá, le doy vector punto y le doy U, pero en minúscula porque allá se me señala U. Entonces, hagámoslo mejor directamente acá para, le doy la coordenada 2,5 y le doy otra vez vector desde el punto 0,0 al punto, y esto lo puedo realizar de esta manera. Y me doy cuenta que aquí estos dos vectores que se han generado acá son paralelos.
Entonces ya depende de cada uno trabajarlos, cambiarles los colores, renombrarlos. Pero entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Ustedes llegan, realizan esto, toman el pantallazo y van y lo pegan al trabajo. Y aquí están haciendo la comprobación en GeoGebra. Relativamente sencillo, como les he venido diciendo. Entonces, no sé si tienen alguna duda o inquietud hasta el momento. Bueno, entonces vamos con el segundo punto, que es hacer la suma de los vectores, allá la norma del vector unitario y el ángulo. Bueno, vamos a borrar esto de acá, de nuevo. Pero acá ya vamos a trabajar en una vista 3D. Todo esto. ¿Listo? Entonces voy a escribir los vectores que yo vengo trabajando. El vector V, como ya es vector, entonces con minúscula. ¿Cuál? Abro paréntesis. 2 menos 3, 4, que es el que yo trabajé. Mire el vector que ya se va generando. Entonces puedo venir acá y cambiarlo de color. Y el vector W, ¿cuál? Abro paréntesis, menos 5, 1, 0. Menos 5, 1, 0. Y aquí está el otro vector. Tengo aquí. Eso. Listo. Entonces este que me aparezca nombre y valor. Valor. Y este que tengo aquí en negro y valor. Bueno. Entonces sigo. Como necesito hallar la suma, entonces es relativamente fácil. Vuelvo y le digo V más W y le doy. Y ahí se me produce el vector suma, vean. Y son esas coordenadas que me había dado, menos 3, menos 2 y 4, que es el vector que estaba buscando. Entonces ya tengo el vector suma. Ahora voy por la norma o magnitud. Entonces vengo aquí al teclado, busco esta casilla, aquí donde están las dos líneas verticales, y le escribo U, porque ese es el vector suma que tengo ahí. Listo. Y 5,39 va a ser igual a la raíz cuadrada de 29, que eso es lo que me habían dado. Ahora voy a hallar el vector unitario. Entonces escribo vector en la casilla, vector unitario que está acá. Yo le doy vector unitario, le doy U, enter. Y si yo voy y miro los resultados que me dieron anteriormente, va a ser igual al que me da GeoGebra. Por eso es que se les pide hacer la comprobación. Y por último,
para hallar el ángulo. Entonces le escribimos ángulo. Marcamos ahí, ángulo vector, vector. ¿Cuáles son los vectores que estoy trabajando? El vector B y el vector W. Y me da 118,26. Entonces, eso yo verifico con los resultados que tengo en el ejemplo que trabajamos y me dan esto. Cojo el pantallazo y lo pego en el trabajo. No sé si tengan alguna duda o inquietud con respecto a lo que acabamos de hacer. Bueno. Entonces, espero que les haya quedado claro a todos lo que fue el trabajo de estos dos ejercicios, que ustedes vayan colocando en su respectivo foro los avances que vayan realizando. Tutor, Entonces, buenas noches. ¿sí, buenas noches? Tutor, los ejercicios, bueno, los que se realizan primero, esos también van plasmados dentro del trabajo, ¿sí? Sí, sí, claro. Y esos ejercicios se hacen, pues lo digo porque, pues la verdad no lo he podido mirar, pero entonces, ¿esos se hacen en Excel o se No, pueden elaborar a mano o cómo? no, ustedes, si ustedes se dan cuenta en los mismos foros, hay un manual para editor de ecuaciones. Ah, ok. Entonces ustedes editan las ecuaciones, editan ahí en Word. Ah, Entonces perfecto. ustedes lo pueden realizar algebraicamente en hoja y papel con lápiz y después van y lo editan en Word, en el editor de Ah, bueno, ecuaciones sí, y sí, porque pegan pues el pantallazo. le iba precisamente a preguntar, por ejemplo, lo de los símbolos, lo de los vectores, pues las líneas vectoriales, cómo se colocaban, por ejemplo, en Excel en caso tal de que se trabajara en Excel. No, en Excel no. El Ah, ok. trabajo va en Word, ¿listo? Sí, señor. Ah, bueno, tutor, muchas gracias. Chicos, recuerden que, buenas noches, apenas me tomé ahí rapidito una cosita. A ustedes se les compartió en los foros una plantilla Word. Es bueno que esa plantilla Word ustedes ahí vayan trabajando ahí mismo y vayan colocando sus trabajos. El profe Jimmy, y los demás tutores, yo, han sido muy cuidadosos en compartirles esa plantilla, entonces para que ustedes mismos la miren y la manejen. Ahí pueden ustedes colocar todos sus ejercicios inmediatamente y colocar para que pues nosotros hagamos de una vez los aportes o esto, contribución a lo que ustedes necesiten, si necesitan alguna retroalimentación, si les hace falta algo, entonces para que lo vayan haciendo. Y pues recordarles que tienen que hacer el registro de asistencia. Si saben cómo hacer el registro de asistencia, porque en esos eventos pues nosotros lo tendremos para parte de su proceso de formación y como parte de incentivo también. Les voy a mostrar acá rápidamente si de pronto no saben cómo se registra la asistencia para que la hagan. Esto sí pasa, en su campus aparecerá la fecha y la hora, es el mismo enlace de conexión, pero siempre tienen que registrar la asistencia y confirmar. Por ejemplo, voy a compartir un momentico pantalla. Ya comparto pantalla. Ustedes evidencien cómo es el proceso correcto. Y ya le doy rápidamente la palabra al profe Jimmy si tiene algo que adicionalmente explicarles. Creo que ahí visualizan mi pantalla.
Ese es el campus parecido al que ustedes tienen. Yo aquí me voy a meter como si fuera uno de ustedes. Cuando ustedes entran, pues obviamente a ustedes les van a aparecer todas las materias. Por acá, pues, tenemos la de un estudiante X, que bueno, está viendo unos cursos, así como ustedes, por lo menos en el caso de acá, álgebra lineal, les va a aparecer esto. Por lo menos acá él es un estudiante que no, por el momento no se inscribió a este CIPA. Entonces, cuando uno va a asistir a un CIPA, acá están todas las sesiones, por lo menos en el caso mío, y se han programado. Lo primero que uno hace es escribir. Cuando ustedes se inscriben, inmediatamente deben acá darle confirmar. Eso es lo que deben de hacer ahorita. Por lo menos el mío cierra a las 9:45 para que ustedes permitan asistencia. ¿Sí? Entonces, ahí Una cerraría y ustedes confirmarían asistencia. Eso es para ese caso. Una- Cuéntame. Qué pena, tutor. Y en caso de que no Tranquila. confirmemos asistencia, por ejemplo, hubo una web conferencia pasada que yo no confirmé porque no sabía. Hay que. Hay que distinguir dos cosas. Las webconferencias, digamos que ya son encuentros a forma general de, de todas las zonas. Esas no tienen asistencia. Las que tienen que confirmar asistencia son los CIPA, Círculos de Interacción Participativa Académica Social, que son los que ustedes están teniendo con sus docentes respectivos, personales. ¿Sí? Ya las conferencias ellos son más generales, las dan los demás docentes que tenemos de apoyo. Es para Vale, que, tutor. sí, Gracias. no, tranquila. Entonces, siempre recuerden, ingresan a su campus, verifique que primero confirmen que van a asistir y cuando estén acá también den el proceso de asistencia. Listo, era eso para mostrarles, espero que les haya quedado muy clara la exposición del profe Jimmy. Entonces, si tienen alguna pregunta, pues tanto el profe Jimmy como mí, pues ahí estaremos. Entonces, utilizo el micrófono un momento. Bueno, pues entonces, viendo que nadie está realizando la pregunta receptiva, pues darle los agradecimientos por la asistencia y esperamos la próxima semana hacer el otro pequeño encuentro para los demás ejercicios. Muchísimas gracias a todos por la asistencia los tutores estamos atentos a responderles lo antes posible. Que tengan una buena noche. Tutor, disculpe una preguntita, qué pena. Su merced nos comparte sí, es la grabación de este CIPA, ¿cierto? Sí, señora, sí, señora. Ah, bueno. Bueno, muchísimas gracias. Muy amable. Con gusto. Bueno, pueden confirmar.